Así que se graba todo el video. Un beso de silencio. Entonces, el hipertiroidismo es la primera clase que vamos a ver hoy día. Y si quieren profundizar información, en el verano, cuando estén desocupados, si quieran leer algo de tema, pueden recurrir a las guías que hay publicadas para que profundicen más. ¿Ya? El hipertiroidismo es la enfermedad infantil más frecuente en los gatos, ¿ya? Más que cualquier otra patología motriz. Y hay reportes de que más o menos hace 40 años atrás ya se empezó a reportar esta enfermedad local. Probablemente había antes, pero obviamente los métodos de diagnóstico no eran los que existen hoy. La prevalencia aproximadamente va entre 1,5 a un 11,4%, dependiendo obviamente del país, la localidad que vean. ¿Por qué se postula que ha ido aumentando un poco esta enfermedad a través del tiempo? Porque ha habido distintos cambios, principalmente en que ahora es común que los gatos estén comiendo dietas especiales, están formuladas de manera específica, que los gatos están en dolor, entonces obviamente tienen conductas de alimentación y de vivienda distintas, están expuestos a cosas distintas también, y que al ser indoor obviamente las personas tienen mucha más posibilidad de observar a sus gatos, de ver sus cambios y de estar atentos a muchas cosas que pasan que cuando antiguamente la de afuera, con la lenteja, en la sombra, y mucha gente que tenía gatos ni siquiera sabía dónde estaba el gato, qué hacía el gato, y dentro de las comorbilidades más importantes, o sea, lo más común que ocurre secundario al hipertiroidismo son las enfermedades cardiovasculares, sobre todo cardíacas por el tema de que el hipertiroidismo genera muchas alteraciones secundarias. ¿Ya? En forma general, lo que ocurre con el hipertiroidismo es que aumenta el tamaño de la glándula tiroides, ¿ya? Sí, en la mayoría de los gatos, este aumento de glándula tiroides suele ser benigno, son adenomas, ¿ya? Solamente en un 2% de los gatos que tienen hipertiroidismo es por causa de neoplasia, de un carcinoma, ¿ya? Entonces, la mayoría de estos gatos hipertiroides van a ser porque generaron una hiperplasia de su glándula tiroides, un crecimiento no neoplásico, ¿ya? La mayoría de los casos también es un aumento de tamaño glandular bilateral, y si hiciéramos una histopatología de estas glándulas tiroides, se ve que tienen un bocio nodular tóxico, así se denomina como a nivel histopatológico, ¿ya? Entonces ahí podemos ver en la fotito cómo puede llegar a crecer la glándula. Si se fija, la glándula tiroides se ubica de esta forma, más o menos a la altura del quinto sexto espacio, anillo traqueal, y son dos nódulos diferenciados. A medida que la glándula va generando esta hiperplasia o este crecimiento, se fijan que va aumentando de tamaño, y ya se vuelve en general algo que se puede detectar bastante fácil en la palpación. En el caso del carcinoma, que es esta fotito que vemos acá, el crecimiento de la glándula es mucho más desproporcionado, y es común que pase esto que vemos aquí, que ocurre que se genera tejido ectópico, que se llama, ¿ya? Focos de tejido tiroideo ubicados fuera de la glándula. Este tejido ectópico puede estar en la zona del cuello hacia ventral, incluso se describe que puede estar dentro de la cavidad torácica, ¿ya? En general puede afectar gatos de todas las edades, pero es muchísimo más común en gatos sobre 13 años, ¿ya? Se describe que hay casos de hipertiroidismo desde los 4 años, pero hemos visto en general casos de hipertiroidismo desde gatos que tienen 2 años, así que no la podemos descartar por ser
por ser gatitos jóvenes muchas veces, ¿ya? Pero obviamente es una enfermedad que suele ser común de gatitos añosos, ¿ya? De hecho, gatitos que son hipertiroideos, el 95% de los casos son gatitos que tienen más de 10 años, ¿ya? No hay predilección por raza ni por sexo. Las causas, bueno, se ven muy bien, pero se los resumo. Las causas son multifactoriales, que quiere decir que en general no se identifica una causa única, se han hecho estudios, se han visto que hay muchas cosas involucradas, normalmente están relacionadas con los alimentos, por eso se ha visto o se dice que esta es una enfermedad que ha ido aumentando ahora que los gatos comen dietas comerciales, ¿ya? Porque está muy relacionado con ciertos compuestos de estas dietas comerciales, como compuestos fenólicos, halogenados, en las dietas enlatadas, bifenol, folatos, ésteres, isoflavonas de la soya, componentes que tienen yodo en los alimentos, entonces todo eso se suma y influye también. También se dice que el uso de arenas sanitarias perfumadas también puede influir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los tirocitos, o sea, las células de la tiroides, se vuelven hiperfuncionales por este hiperplasia de crecimiento que tiene la célula. Entonces, se desarrolla este adenoma, y este adenoma provoca que se produzca en forma muy aumentada la hormona tiroidea, la T4 y la T3, y esto va a provocar un efecto directo en la tasa metabólica a nivel de todos los órganos. O sea, todos los órganos se van a ver afectados por este aumento de tasa metabólica, ¿ya? Y esta secreción de T4 y T3 no va a estar relacionada con la TSH, ¿ya? Entonces, es autónomo. Es un nódulo o un adenoma que es de tipo autónomo. No hay este feedback negativo o positivo relacionado con la TSH que hay obviamente en un gatito normal. Los signos clínicos son bien variados, ¿ya? Pero en general lo clásico es que los gatos a medida que van pasando el tiempo van perdiendo peso. Son gatos que pueden tener mucha hambre, tienen polifagia, y a pesar de comer mucho, van perdiendo peso. Pueden hacer orinar mucho, tomar mucha agua, tener conductas anormales. De repente son gatos que deambulan de forma distinta, como cuando eran más jóvenes, deambulan por la casa, van gritando, vocalizando, a veces uno no sabe qué les pasa, es común que a veces en la noche se pongan a vocalizar sin causa como aparente, ¿ya? A veces están agitados, que puede estar conductualmente agitados, pero también en forma respiratoria. Inicialmente aumenta la actividad, ¿ya? Que quiere decir que uno dice, oh, como que mi gato se rejuveneció, porque a veces pueden estar activos, a correr, a caminar, a hacer lo que hacían cuando eran más jóvenes, pero posteriormente a medida que la enfermedad avanza, el gato se va comprometiendo bastante porque va adelgazando, va perdiendo masa muscular, y eso obviamente lo va debilitando, ¿ya? Si hay un compromiso cardíaco, puede haber taquipnea, que es de frecuencia respiratoria aumentada, puede haber taquicardia también, hay vómitos, hay diarreas que pueden ser constantes como también intermitentes, y el pelaje obviamente también se va a comprometer porque hay un estado nutricional y general alterado. Aquí en esta fotito es interesante porque estos tutores le habían tomado fotos a su gatito cuando joven, y luego lo comparan cuando el gatito ya estaba hipertiroideo. O sea, los cambios son súper importantes. Es muy notorio, está como la cara clásica del gato hipertiroideo que se adelgaza, pierde músculo y tiene un crecimiento particular. Ahí también podemos ver una tablita de los signos, cuáles son los principales signos, que son los que les comenté un poco, y además qué cosas o qué hallazgos podemos encontrar comúnmente en el examen clínico. Podemos, lo más clásico, la mayoría de los gatos al menos, podemos encontrar la tiroides en el examen clínico, en la palpación. Es un gatito que es muy delicado, en algunos casos pueden ser hiperactivos, lo cual hace un examen clínico difícil, pero eso es más común en la fase inicial de la enfermedad. Como les decía, puede haber taquicardia, a veces hay pérdida de pelo, ¿ya? La cubierta, el pelaje se ve a veces asimétrico, porque yo les comentaba, creo que no sé si les comentaba a ustedes en la clase pasada, pero cuando hablamos de los patrones, en el hipertiroidismo los gatos también se pueden sacar los pelos.
pero en vez de ser tan simétrico, como en el caso de la alopecia simétrica que habíamos conversado, es medio desordenado, porque el gato está acanalado, tiene una tasa metabólica elevada, entonces se suelen sacar los pelos de cualquier parte, de donde alcanza. Entonces tienen manchones alopécicos normalmente, no es ordenado. ¿Ya? Esa es la característica versus, por ejemplo, un patrón de una alopecia simétrica alérgica, que es bastante clásico específicamente en un lugar bien ordenado. ¿Ya? Podemos encontrar a la palpación riñones chiquititos, por la enfermedad renal crónica asociada, podemos encontrar soplos, ¿ya? Los gatos tienen alteraciones conductuales, por ejemplo, que se estresan fácilmente, se ven deshidratados, se ven caquéticos, pueden haber latidos prematuros en la flotación, ¿ya? Lo que normalmente uno puede identificar como una arritmia. Pueden haber el ritmo de galope, que es como una arritmia clásica en los gatos con cierto tipo de cardiopatía, ¿ya? Y pueden, obviamente, estar letárgicos, haber ventroflexión, haber debilidad por esta pérdida muscular importante, y eso es lo más clásico que uno va a encontrar en gatitos ya con edades con una enfermedad más avanzada. Entonces, dentro de las patologías concomitantes, esto quiere decir cuáles son las enfermedades que comúnmente acompañan al hipertiroidismo y que se desarrollan secundarias a que esta enfermedad está presente. Una de las condiciones más clásicas y que siempre tenemos que buscar es la cardiomiopatía tirotóxica, que normalmente es de tipo hipertrófico. ¿Ya? Entonces, normalmente, como les decía, a la flotación es un gato que puede tener soplo, que va a tener ritmo de galope comúnmente, ¿ya? También puede ocurrir enfermedad renal crónica, esto es súper frecuente que vayan asociadas a ambas enfermedades, puede ser a veces una consecuencia del hipertiroidismo, pero muchas veces suele ser enfermedades concomitantes que están de antes y que se pueden empeorar con el hipertiroidismo. ¿Por qué ocurre esto? Porque la tasa de filtración glomerular se va a ver, se va a elevar. Hay un aumento del flujo sanguíneo en los riñones y por lo tanto el riñón empieza a trabajar el doble o el triple de lo que trabajaba normalmente. ¿Ya? Este aumento de la tasa de filtración glomerular va a generar que obviamente también se aumente la reabsorción y la secreción a nivel de los túbulos. Por lo tanto, son pacientes que a pesar de tener enfermedad renal crónica, pueden no tener azotemia por esta condición que genera el hipertiroidismo. Pero al tratar el hipertiroidismo, lo más común es que, como tratamos la enfermedad, va a bajar esta tasa metabólica, va a bajar la tasa de filtración glomerular y el flujo sanguíneo hacia el riñón, y el riñón va a empezar a trabajar como debiera haber trabajado, y eso va a hacer que muchas veces aparezca la azotemia que estaba como camuflada por este hipertiroidismo. Así que no es que tratar el hipertiroidismo lleve a la enfermedad renal, sino que el tratar el hipertiroidismo permite visualizar la enfermedad renal crónica que muchas veces estaba tapada o enmascarada por este hipertiroidismo. ¿Ya? También es común que haya infecciones de tracto urinario. ¿Por qué pasa esto? Porque todas las enfermedades que generan poliuria van a hacer que la densidad urinaria disminuya. La densidad urinaria es la capacidad que tiene el riñón de concentrar la orina. Acuérdense que los gatos tienen una densidad urinaria muy alta. Su densidad urinaria es alrededor de 1045. La densidad urinaria de un ser humano es 1010. O sea, para que vean lo bajita que es. Por eso que fácilmente las orinas de las personas se contaminan con bacterias y es común que los humanos hagamos cistitis bacteriana. En el caso de los gatos, como ellos tienen una densidad urinaria tan elevada, un gato sano, con riñones sanos, sin enfermedades como el hipertiroidismo o la diabetes, pueden, de forma muy rara, van a tener infecciones urinarias. De un gato sano, joven, la causa de la cistitis menos probable es una infección urinaria. ¿Ya? Entonces, por eso, porque eso lo vamos a hablar cuando hablemos del riñón, pero se nos adelanta. Entonces, en estas condiciones en que la densidad urinaria va a bajar, porque el gato está orinando, esa orina con baja densidad se hace fácilmente colonizable por bacterias y de esa forma se generan infecciones. ¿Ya? Así que es común, aquí estamos viendo que la prevalencia de infecciones del tracto urinario puede variar entre un 12 y un 22%. ¿Ya? Hay hipertensión, lo habíamos conversado en la primera clase, es común que se produzca hipertensión, principalmente muchas veces por la falla renal
que hay asociada a esto, más que a veces por el hipertiroidismo en sí mismo, pero obviamente el hipertiroidismo también lo puede provocar aumentando la frecuencia cardíaca, se aumenta la contractilidad del corazón, hay activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, entonces todo eso influye. Y también hay trastornos gastrointestinales, se produce hipermotilidad y por lo tanto puede haber entonces una mala absorción de los nutrientes, se genera diarrea y también obviamente puede haber, ¿verdad? Entonces signos digestivos crónicos también, uno de los prediagnósticos que tenemos que buscar va a ser el hipertiroidismo. Aquí, bueno, aquí hay un algoritmo diagnóstico que lo pueden después revisar con más calma, pero el resumen de eso que está anotadito ahí es lo que vamos a comenzar ahora. El diagnóstico muchas veces se basa en los hallazgos que vamos a encontrar en los exámenes que tomemos. Sí, en general, lo más común en el perfil bioquímico es que podemos ver aumento de la ALT y la fosfatasa alcalina, ¿ya? Son las dos enzimas hepáticas que más se aumentan con el hipertiroidismo. Esto ocurre muchas veces porque el hipertiroidismo también genera un aumento del metabolismo a nivel del hígado, entonces hay una inducción enzimática, y eso hace que se liberen obviamente más enzimas a circulación, y también en algunos casos se puede dar por hipoxia. Si los pacientes tienen cardiopatías, por ejemplo, asociadas al hipertiroidismo, el hígado, uno de los órganos que es muchas veces más sensible y más reactivo a los procesos sistémicos y puede mostrarnos esta hipoxia a través del aumento de las enzimas hepáticas. Puede haber azotemia en el caso de enfermedad renal crónica, normalmente el hemograma suele estar normal, es lo más común, a menos que haya infecciones secundarias asociadas, por ejemplo, y vamos a entrar en el ureanálisis de densidad urinaria baja, y si eventualmente hacemos algunas imágenes, podemos encontrar alteraciones en esos exámenes. Por ejemplo, en la ecocardia es común, como les decía, encontrar cierto tipo de cardiopatías, como las cardiopatías hipertróficas. En la radiografía, los nódulos tiroideos no se pueden ver, así que podríamos eventualmente hacer una ecografía para evaluar los nódulos tiroideos. Se puede hacer, pero la radiografía no es sensible para ver la tiroides ni tampoco para ver el corazón. En los exámenes específicos ya de hormona tiroidea, podemos encontrar que los valores de la hormona tiroidea van a estar persistentemente elevados, principalmente la T4 total. La T4 total es la que tomamos de rutina para evaluar el hipertiroidismo. Como les comentaba antes, la TSH no fuera parte del hipertiroidismo. Normalmente la podemos encontrar normal, es lo más común, porque esta es un adenoma a nivel de la glándula tiroidea y la TSH no se ve incluida. Entonces, en este caso, cuando ustedes sospechen de hipertiroidismo, no tienen que pedir la TSH, solamente piden la T4 total, ¿ya? La T4 libre también puede estar elevada, pero es más variable, es menos específica, entonces a veces pueden ser variables los resultados con T4 libre. Por eso es que la T4 total, es la que van a pedir. Y entre el 90 y el 98% de los casos, esta hormona va a estar elevada, ¿ya? Este resultado, en conjunto a los signos clínicos, son los que les van a dar el diagnóstico del hipertiroidismo, ¿ya? La hormona tiroidea, el valor de corte en un gato que tiene más de 12 años, esto no lo tengo anotado, así que no tengo ustedes, es 3.6, ¿ya? Ese es el valor de corte. En un gato joven, hasta los 7 años aproximadamente, el valor de corte de hormona tiroidea es 2.7, ¿ya? Entonces, si tienen un gato entonces que tiene más de 10, 12 años y tiene valores de hormona tiroidea superiores a 3.6, más signos clínicos compatibles, ese gato es hipertiroideo, ¿ya? Siempre tienen que juntar los signos clínicos, ¿ya? No traten exámenes de sangre, traten pacientes. El paciente puede darle un valor de hormona elevada y a veces no tener ningún signo clínico. Si tienen dudas, ese paciente no lo traten hasta que quizás lo comprueban, posteriormente le piden evaluar el valor en 1 o 2 meses. Pero siempre tiene que haber signos clínicos que no hagan sospecha, ¿ya? Entonces 3.6 el valor en gatos mayores, 10, 12 años, hasta 7 años gatos jóvenes, 2.7 el gato, ¿ya?
Lo mismo pasa en gatos jóvenes. Si tienen un gato joven que tiene 2.8, pero el gato no tiene ni una signología, no van a tratar el examen. Tienen que ver que ese paciente tuviese signología compatible con hipertiroidismo. Eso es lo que más me importa sacar, porque vemos a estos pacientes tratados solo por un examen y a veces un tratamiento que está indicado por forma inadecuada puede generar mucho daño. ¿Ya? ¿Por qué puede pasar que a veces hay pacientes hipertiroideos pero que tienen valores hormonales normales? Esto puede ocurrir porque la hormona tiroidea no se secreta en forma constante durante el día, tiene fluctuaciones, va variando su secreción. Por lo tanto, puede ser que justo cuando toman esa muestra, los valores hayan estado bajos. Entonces, si tienen dudas, vuelvan a repetirlo en 2 semanas, por ejemplo, o en un mes si quieren, ¿ya? Pero no se queden por la duda. Y si aún así sienten que el paciente clínicamente es hipertiroideo, aunque los exámenes no les sean compatibles, a veces pueden hacer un tratamiento diagnóstico y ver si los signos clínicos mejoran. El tratamiento también puede ser muchas veces un elemento para confirmar el diagnóstico. Si tenemos pacientes que tienen todos los signos, gran parte de los signos, y la hormona no nos sale como uno esperaría, entonces muchas veces podemos hacer esta prueba de diagnóstico. ¿Ya? La TD3 no tiene valor diagnóstico, así que no la midan, es muy poco sensible, una sensibilidad menor al 70%. Entonces, no les sirve para hacer el diagnóstico. ¿Ya? ¿Les quedó claro eso? Si tienen duda, igual a mí. Hay otras pruebas que también, si ustedes buscan en la literatura, se hacen para confirmar el hipertiroidismo en pacientes que la T4 total está normal, por ejemplo, o recurrentemente normal. La vamos chequeando en el tiempo, sigue saliendo normal, pero tenemos sospechas que ese paciente es igualmente hipertiroideo. Se pueden hacer estas pruebas que están acá, que son el test de supresión con T4, la prueba de respuesta a la hormona liberadora de la tiroides, la prueba de estimulación de la hormona estimulante de la tiroides, y la T4 libre que les había comentado anteriormente, que puede servir para diferenciar cuando los valores salen de T4 salen bajos, pero que es poco específica, es decir, a veces los resultados pueden ser un poco dudosos, pero si hay signos clínicos y la T4 libre le sale alta, aunque la T4 total esté baja, puede que les sirva para confirmar el proceso sospecha de. Estas pruebas no se hacen comúnmente, la verdad es que son caras, a veces no tenemos, por ejemplo, para hacer el test de supresión de T3, la prueba de la liberadora de la hormona de la tiroides, la prueba de estimulación de la TSH, no, muchas veces no encontramos laboratorios que vayan a realizar, ¿ya? Pero se los nombro porque en otras partes del mundo sí estas pruebas que llevan a cabo se pueden realizar en casos dudosos. Una de las cosas importantes que ustedes hacen en su examen clínico es palpar la tiroides. Cualquier dato que vean, de la edad que sea, siempre parte del examen clínico es palpar la tiroides. Hay diferentes técnicas, de hecho aquí hay 3 técnicas distintas. La técnica de este doctor, que se llama North Forty, es, yo creo que la forma en que por lo menos yo palpo y encuentro más la tiroides que esta, que es la forma más clásica que comúnmente uno conoce. En esta técnica, si se fijan, con la mano, en este caso la mano izquierda, está desviando el cuello hacia el lateral. Y con el dedo índice de la mano derecha está palpando todo el surco yugular, desde donde empieza la laringe, o sea, de donde termina la laringe, perdón, hacia abajo, hacia la entrada del tórax. Y muchas veces pasando el dedo hacia arriba y hacia abajo, uno puede sentir un nódulo que rebota cuando uno pasa el dedo. Cuando es un nódulo grande, normalmente va a sentir un rebote así literal. Si el nódulo es pequeño, uno normalmente lo puede localizar bien con el dedo índice. ¿Ya? Al hacerlo en este lado, luego cambiamos de mano y lo hacemos en el otro lado. Ya siempre desviando un poquito el cuello hacia la derecha. La forma clásica que se utiliza es con una mano levantar el cuello hacia arriba, tomando la mandíbula, levantan el cuello y con el índice y el pulgar van palpando ambos lados de los subcoyugulares. ¿Ya? Esta forma sí, a veces pueden encontrar la tiroides, de hecho yo lo hago de las dos formas, pero creo que esta es muchísimo más sensible para encontrar. Ya por lo menos lo que a mí, me pasa a mí les comento.
para cada uno puede ser distinto. Esta otra forma es la palpación utilizando las dos manos. Aquí le piden ayuda normalmente al tutor, que eleve la mandíbula, levantando la cabecita entonces, y con ambas manos, aquí están los pulgares sujetando el cuellito, y aquí con estos dedos empiezan a palpar alrededor de todo el pecho. ¿Ya? Si palpan bien, si agarran la técnica, normalmente pueden encontrar los nódulos tiroideos el 95% de las veces, ¿ya? Cuando los pacientes lo tienen elevado. Entonces, en general, una prueba que es bien sensible si tienen la práctica, eso es muy importante. ¿Ya? Como les decía, la tiroides se ubica debajo de la laringe entre el quinto, sexto, séptimo anillo de tiroides. ¿Ya? A ver, traqueal. Anillo traqueal. Y en un gato que es normal, no debieran escuchar nódulos tiroides. ¿Ya? A veces puede ocurrir que hay gatos que generan bocio, y esos bocios no son funcionales, ¿ya? Pero obviamente, cada vez que ustedes pesquisen un bocio, un aumento del tamaño de la tiroides, tienen que pedirle a ese paciente hormonas tiroides, ¿sí o sí? El tratamiento del hipertiroidismo se hace a través, aquí en Chile, que lo que tenemos a disposición, es a través de un fármaco que se llama metimazol. ¿Ya? El metimazol se usa en dosis de 1.25 a 2.5 miligramos por kilo. Aquí no es por kilo, yo se lo voy a cambiar, pero es miligramos por gato. ¿Ya? 1.25 a 2.5 miligramos por gato cada 12 horas. ¿Ya? Esto lo vamos a cambiar. Gato. Entonces, normalmente el metimazol viene de 5 y de 10 miligramos, por lo tanto pueden partir con un cuarto cada 12 horas, medio cada 12 horas, y así van evaluando la respuesta. Y lo ideal siempre es, dependiendo obviamente del caso, pero es partir con la dosis mínima. ¿Ya? Y ahí van teniendo más margen para poder ajustar posteriormente el tratamiento. El otro tratamiento que se lleva a cabo, y esto se hacía más comúnmente antes, ahora ya no se realiza tanto, es la tiroidectomía. ¿Ya? Se sacaba la tiroides que estaba afectada. ¿Cuál es el riesgo de esta cirugía? En general, si la hace una persona que tiene práctica en operar el cuello, no tiene mucho riesgo, sino que el riesgo mayor es que la tiroides está pegadita, súper pegadita a la paratiroides. Entonces, es común que cuando saquen la tiroides, saquen también la paratiroides. Entonces, el cirujano lo que debe hacer es separar la paratiroides de la tiroides que sacó y volverla a implantar nuevamente en el cuello. Pero a veces, en ese proceso de implantar, la paratiroides puede que no empiece a funcionar nuevamente de forma inmediata y pueden producirse hipocalcemia importante. Entonces hay que estar alerta a los signos de hipocalcemia posterior a esta cirugía de tiroidectomía, sobre todo si es bilateral. ¿Ya? Si hacen una tiroidectomía bilateral, es un paciente que va a quedar hipotiroideo y va a tener que tratarse posteriormente con hormonas tiroideas. ¿Ya? Y en esos pacientes con tiroidectomía bilateral es muy común los signos de hipocalcemia. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuáles eran los signos de hipocalcemia? ¿Cuáles son los signos que uno puede ver? Taquicardia, taquipnea, hipertermia. Mira, los signos más comunes clínicos que uno puede encontrar son pacientes que tienen tremores musculares. ¿Ya? Si uno oculta, muchas veces también se pueden producir alteraciones cardíacas importantes. Pero lo más clásico son pacientes que empiezan a tiritar, tienen fasciculaciones y temblores. ¿Ya? Y la otra técnica, que es la técnica de elección, que no tenemos la opción de hacerla acá, es el tratamiento con yodo radioactivo. En algún tiempo se estuvo realizando, la doctora Lina lo hacía hace unos años atrás, pero ya ahora ya no lo hace. ¿Ya? El yodo radioactivo, como les decía, es la técnica que ojalá se llevara a cabo y la que comúnmente hacen en otros. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Es que hay una destrucción de la glándula tiroidea y del tejido extratiroideo también. Por lo tanto, este paciente va a generar un hipotiroidismo y androgénico asociado al tratamiento. Entonces, son pacientes que se van a tener que, una vez que ya el tejido se destruyó por completo, se van a tener que tratar también con hormonas tiroideas porque generan esta condición.
es lo mismo, que les hace el humano. ¿Cómo? Sí, es lo mismo que entonces debe ser por la contaminación la que no lo hace. claro, o sea, Los pacientes humanos se aíslan. claro, ella cuando trabajaba en el HDS abajo tenía un sector en que hacía tratamiento con yodo, con el yodo 131, y posteriormente que lo hacía, el gato quedaba hospitalizado 2 semanas, Sí. porque estaba todo ese periodo eliminando radiación. De hecho, en clínica todo el sistema de cañería, ventilación, todo es aparte, no va a un sistema común. Sí, es muy riesgoso para los demás, ¿ya? Pero eso ya no se realiza. Y lo ideal es que se haga previamente una cintigrafía con tecnesio, que es una técnica que se contrata o se inyecta el tecnesio, y el tecnesio se une a diferentes glándulas, ¿ya? No solamente a la tiroides, se puede unir a distintas glándulas, pero la imagen que produce la tiroides es bien específica, entonces vienen como bien establecidos cuánto es el tecnesio que debe captar la glándula para poder identificar, por ejemplo, en este caso, un carcinoma, ¿ya? Entonces, acá tampoco tenemos la posibilidad de llevar a cabo la cintigrafía. ¿Sí tiene usted? Bien. Ya, el metimazol entonces, aquí de nuevo está este error, lo voy a cambiar. Si le subí la clase en el PDF, pero la voy a volver a subir cambiada. Que es 1,25 a 2,5 miligramos por gato cada 12 a 24 horas. Lo ideal es hacerlo cada 12, ¿ya? Porque la droga dura 12 horas aproximadamente, esa es la vida media. Entonces, cada 24 muchas veces cuando estás comenzando el tratamiento no sirve tanto. Pero posteriormente, cuando ya los pacientes están compensados, puede ser que a veces tú trates de forma rutinaria cada 24 horas, pero para partir muchas veces no se hace cada 24. En Chile existe la versión transdérmica, o sea, no en Chile, existe la versión transdérmica que se aplica a la ovejita, como efecto secundario puede producir una irritación local, pero no mucho más, sobre todo entonces para pacientes que no se dejan dar remedio, que es ideal, pero tampoco acá tenemos esa posibilidad. ¿Ya? Lo ideal es que cuando uno parta el tratamiento, se debe evaluar las hormonas más o menos a las 3 semanas después de haber comenzado, y recuerden siempre evaluar el perfil renal, porque hablábamos que al volver al riñón a su condición de funcionamiento normal, puede aparecer azotemia que estaba enmascarada por el aumento de la tasa de filtración glomerular que genera el hipertiroidismo. ¿Ya? Lo que hace este tratamiento es bloquear la síntesis de hormona tiroidea, pero funciona mientras estás dando la droga. Una vez que tú retiras el fármaco, vuelve a aparecer el hipertiroidismo. Entonces, el tratamiento es 100% dependiente de que tú mediques permanentemente el gato, ¿ya? No es un tratamiento curativo. El medicamento que existe para el tratamiento es el tirosol, no sé si lo han escuchado. El tirosol viene de 5 y de 10 miligramos, y aquí dice tiamazol. Tiamazol es lo mismo que metimazol, ¿ya? Son dos formas distintas de llamar el principio activo, así que no se asusten de que es otra cosa. ¿Y qué pasa muchas veces cuando hacen tratamiento y toman los controles a las 3 semanas o el mes más o menos, y la hormona sigue alta, entonces suben la dosis y hacen el control nuevamente y sigue estando alta, y vuelven a subir más la dosis y sigue estando alta? Eso muchas veces es sugerente de que ese paciente puede tener más un carcinoma que un adenoma, ¿ya? Entonces ahí tienen que sospechar de neoplasia. Y pueden pedir exámenes complementarios como que se haga un talco, o se haga una ecografía para evaluar cuál es la imagen o la apariencia de esa glándula, y en caso que esté tumorada, sí o sí, son pacientes que tienen que operarse y sacarse la glándula tumoral, ¿ya? En este caso, entonces, los beneficios del tirosol es que en general es una droga bastante segura. Yo les podría decir que los efectos secundarios más comunes son vómitos, que ocurren más o menos a las 2-4 horas de haber dado el fármaco, ¿ya? En algunos datos no responden tan bien, pero la gran mayoría responde bien, y puede ser que en algunos casos obviamente se genere hipotiroidismo porque la dosis se les pasó, pero eso es reversible, o sea, no es tan grave, ¿ya? Y en general es bastante, como les decía, bastante seguro. Lo malo es que tienen que medicar permanentemente el gato, y si el gato le cuesta tomar pastillas, no se deja medicar, puede ser en verdad posible, ¿ya? Pero es la opción que tenemos, y como les digo, en general
es bastante simple de utilizar. En el caso, como les decía, de la tiroidectomía, ahí se puede ver que están sacando un ovulito tiroides. Lo ideal es que el paciente esté compensado previo a la cirugía, no que entre con bloqueos o con taquicardias o con un estado cardiológico alterado. Entonces, normalmente, antiguamente se indicaba el uso de propanolol, hoy en día se utiliza más el atenolol, ya en esta dosis, 0,1, 0,2 miligramos. Esto va a ayudar a bajar la frecuencia cardíaca y a compensar un poco el estado cardiológico. Obviamente, un paciente que antes de la tiroidectomía se debe estar tratando también el hipertiroidismo, ¿ya? No solo cardiológico, sino que también el tratamiento del hipertiroidismo como tal. Como habíamos hablado, el riesgo de hipocalcemia, y esto en general hoy en día es más indicado para sacar una neoplasia más que la tiroides como tal, ¿ya? Y el tratamiento del yodo radiactivo que les había explicado que es un estándar, que tiene que ser realizado en un lugar con absoluto aislamiento. El yodo entonces que se inyecta va a concentrarse directamente en la glándula y va a destruir la glándula por completo. Entonces son pacientes que van a quedar hipotiroideo y van a requerir una hospitalización en aislamiento, así que va a tener al gato aislado por lo menos 10 días, y eso obviamente puede ser bastante estresante con un gato que tiene que estar 10 días hospitalizado, pero obviamente el tratamiento más permanente e indicado. No les puse en esta diapo, pero se los comento, que también antes, ahora lo descontinuaron, pero estaba la opción de un tratamiento dietario. No sé si lo escucharon alguna vez, pero se llama el Y/D. No sé si lo vieron alguna vez. ¿Ya? El YD es un tratamiento dietario, un alimento que no trae yodo, por lo tanto, como no trae yodo, no tiene en el fondo lo necesario para poder formarlo como una actividad, y de esa forma se puede controlar el hipertiroidismo. ¿Qué implicaba ese tratamiento? Obviamente que no es tan funcional como puede ser, por ejemplo, la droga en sí, hacer un tratamiento con tilosol, pero en varios pacientes servía bastante. Pero implicaba que el paciente solo quería comer ese pellet y nada más. Ninguna otra, no podía comer premios, ni ningún otro tipo de alimentos. Para pacientes que no se dejan medicar es una buena opción, ¿ya? Pero está descontinuado. Igual en la diapo que les voy a subir ahora que le cambie lo de la dosis, le subo una fotito para que lo vean como el alimento. Así que eso también era una opción que estaba con una respuesta variable, pero yo conocí a otros pacientes tratados y algunos andaban bastante bien. Eso. ¿Tienen dudas de esto? Los que me escucharon, los que no están estudiando, cariños. Y la otra enfermedad endocrina que vamos a hablar es de la diabetes mellitus, ¿ya? La diabetes mellitus es también una enfermedad endocrina bastante frecuente, probablemente la más frecuente después del hipertiroidismo. En general, se dice que de 200 casos que acuden a una consulta, uno tiene diabetes, ¿ya? La prevalencia entonces fluctúa dependiendo del lugar donde lo vean entre un 0,5 a 1,2% de casos, ¿ya? ¿Qué es la diabetes? La diabetes en general involucra un grupo de enfermedades que pueden tener etiologías distintas que se van a caracterizar porque se produce una hiperglicemia persistente como resultado ya sea de una secreción de insulina insuficiente o de una acción inadecuada de esta insulina en el organismo, ¿ya? Entonces se produce una deficiencia relativa o absoluta de esta insulina, ¿ya? ¿Cuáles son los factores predisponentes? Normalmente gatos que son machos, castrados, de elevada función corporal y de edad un poco más avanzada, ¿ya? Ahora, por más que esto sea una de las características
exponente no implica que no se producen hembras, ¿ya? Se puede producir igual, pero es más prevalente en machos. Hay razas que también se ha visto que tienen más prevalencia o más predisposición, quiero decir, a generar la diabetes, como los burmeses, los Maine Coon, los azul rusos, los siameses, por ejemplo. ¿Ya? En humanos, ahí está súper bien establecido cuáles son los tipos de diabetes. Ahí existe la diabetes tipo 1, que es la clásica, en cuando las células beta del páncreas se destruyen y por lo tanto no hay secreción de insulina. Está la diabetes tipo 2, que es la que está relacionada con la resistencia a la insulina o la obesidad, ¿ya? Y en general están los otros tipos de diabetes que ya están dados por otras enfermedades endocrinas que pueden generar esto, o por enfermedades del páncreas, por desórdenes genéticos específicos de enzima. Está la diabetes gestacional y está la diabetes tipo 3C, que están dados por trastornos específicos del páncreas exótico, ¿ya? Entonces, ellos tienen, por sus asociaciones de diabetología, tienen absolutamente bien caracterizados los tipos de diabetes. En el caso de nosotros en veterinaria, no está esto tampoco tan claro, ordenado como en humano, pero sí en general se utiliza esta terminología de diabetes tipo 1 y 2. En los gatos, la diabetes tipo 2 es la más común, ¿ya? Que es la que está asociada, como hablábamos, a la resistencia a la insulina y a la obesidad, ¿ya? La diabetes gestacional no se da en los gatos, es muy poco probable porque la mayoría de los gatos llega a edades avanzadas ya esterilizados. Y también pueden haber diabetes asociadas a otras enfermedades, como por ejemplo la pancreatitis y otras enfermedades hormonales como el hipersomatotrofia, ¿ya? Entonces, en gatos la diabetes tipo 2 es la más común. Entonces, la mayoría de los gatos tiene esta diabetes tipo 2, que es la insulina resistente, y por lo tanto hay una disfunción en estas células beta-pancreáticas y que va a producir una deficiencia relativa y potencialmente absoluta. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que puede disminuir la secreción de insulina y esto incluso puede llegar a que la secreción de insulina sea cero, ¿ya? La resistencia a la insulina es una condición en la cual las cantidades de insulina que son normales, van a producir una respuesta que es subnormal a la que debiéramos esperar, ¿ya? Entonces, podemos estar produciendo una cantidad adecuada de insulina, pero la respuesta a nivel de la célula no va a ser la adecuada, ¿ya? ¿Por qué se puede dar resistencia a la insulina? Comúnmente por obesidad, igual que nos pasa a nosotros. Los gatos obesos, de hecho, tienen 4 veces más probabilidades de generar esta diabetes tipo 2. Los gatos, además, que alguna vez tuvieron peso normal y luego hacen obesidad, generan obesidad, presentan una disminución que es más del 50% de la sensibilidad de la célula a la insulina, ¿ya? De hecho, una ganancia de peso en un tiempo corto es igualmente dañina para el organismo que si lo alimentáramos al gato con una dieta que tiene más del 50% de la dieta, de la energía de la dieta obtenida de carbohidratos, o sea, como casi que comida del McDonald's, ¿ya? Entonces, es súper importante en este caso que veamos lo que es mantener, ojalá, el peso ideal del gato, que cuesta mucho, sobre todo en los gatos de nosotros, que son gatos indoor principalmente. Y lo positivo dentro de esto, que también es positivo para los humanos, es que esta resistencia que ocurre a la insulina se puede revertir si los pesos o esta obesidad también se revierte. Entonces, es algo que podemos mejorar antes de que se genere una consecuencia más terrible. Entonces, podemos trabajar en bajar de peso el gato y esto este efecto secundario va también a revertir. También hay factores genéticos que están involucrados en la resistencia a la insulina, como les decía anteriormente, ciertas razas, los burmeses son gatos que están muy relacionados con la diabetes. También, por ejemplo, hay alteraciones genéticas específicas que llevan a alteraciones de los lípidos, lo que se llama dislipemia. En otros países también hay estudios que muestran que los Maine Coon, los azul, los siamés pueden tener mayor predisposición a generar diabetes frente a otros gatos. Y obviamente la inactividad física. Los gatos que son indoor normalmente son inactivos, duermen todo el día y eso favorece la obesidad y por lo tanto la diabetes mellitus.
Entonces, el deporte de los gatos, la actividad física es bien importante, y por eso tenemos que, aunque el gato tenga a veces una condición corporal buena o adecuada, siempre estar promoviendo lo que el gato haga ejercicio, se mueva, tenga juego, a pesar de ser niño. En estudios que se han realizado se ha visto que el hecho de ser macho es un factor de riesgo mayor para generar diabetes a edades avanzadas, y ciertos medicamentos pueden generar diabetes también, como los glucocorticoides y el acetato de megestrol. ¿Ya? Así que hay que estar bien atentos a tratamientos que, obviamente, los gatos son bien comunes. Los tratamientos con corticoides en dosis elevada, en por tiempos prolongados, pueden terminar en una diabetes mellitus. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué ocurre en esta disfunción de las células beta que les explicaba antes del pan? ¿Ya? Aquí hay una combinación de factores. Lo que ocurre es que tenemos entonces la combinación de esta resistencia a la insulina por los factores predisponentes que hablamos antes, lo que va a sumarse a que estas células beta van a empezar a funcionar de forma inadecuada, y esta conjunción de ambos factores va a llevar a la diabetes tipo 1. ¿Ya? ¿Por qué estas células comienzan a funcionar mal? Hay varios factores que lo afectan. Por ejemplo, uno es que la misma secreción de la insulina disminuida y esta hiperglicemia resistente va a afectar a su vez a estas células. Es como un ciclo tóxico, porque estas células están afectadas, se está produciendo hiperglicemia, y esta hiperglicemia afecta a su vez más a las células beta, y estas células beta que ya están afectadas por la hiperglicemia se siguen afectando, y por lo tanto disminuye cada vez más la secreción de insulina. Inicialmente hay una resistencia a la insulina, esta resistencia a la insulina genera hiperglicemia, y esta hiperglicemia sostenida genera un efecto tóxico entonces a nivel de estas células beta pancreáticas, que a su vez, por este efecto tóxico, entonces reducen aún más que se secrete insulina, ¿ya? Porque estas células se dañan y por lo tanto no tienen la posibilidad de producir insulina de forma adecuada. Entonces, si se fijan, en el fondo un efecto que va en suma. Entonces, gatos sanos y gatos predispuestos a diabetes, el páncreas es inicialmente el que compensa la resistencia a la insulina, aumentando esta producción de insulina a través de hiperplasia rectal. La resistencia a la insulina, como hablábamos anteriormente, es los receptores de la célula no son capaces de reconocer a la insulina en forma adecuada, o no son receptores que están en buenas condiciones, o a veces se esconden, o a veces se saturan, no reconocen bien a la insulina, y por lo tanto no ingresan correctamente glucosa adentro de la célula. ¿Ya? Por eso en humanos hay medicamentos para tratar esta resistencia a la insulina y para favorecer que estos receptores se expongan mejor. Pero en gatos normalmente estos tratamientos no son muy no funcionan de forma muy adecuada, y también tienen algunos efectos secundarios, vómitos. Entonces, estos gatos, en general, esta hiperplasia y esta hipertrofia de las células beta pancreáticas por la resistencia a la insulina van a generar que estas células que van a empezar a funcionar mal, van a empezar a fallar, y como les expliqué acá, estas células que empiezan a fallar, a su vez, no van a ser capaces de producir insulina en forma compensatoria, y por lo tanto se va a empeorar cada vez más este estado de hiperglicemia. Entonces, en los gatos diabéticos está esta teoría que les acabo de explicar, que es el agotamiento de estas células beta. Las células beta por hiperglicemia sufren un daño tóxico, se destruyen incluso, y este daño tóxico va aumentando a medida que va aumentando también la hiperglicemia. Entonces, como les decía, una bola de nieve y un ciclo que crece. Entonces, la toxicidad a la glucosa, la disfunción de estas células beta, se produce hiperglicemia persistente. A su vez, esta hiperglicemia es tóxica para las células beta que ya están disfuncionales, y se produce más disfunción y apoptosis. Por lo tanto, falla el retículo endoplásmico, se arman mal las proteínas, y cada vez más la insulina se secreta mal y se secreta poco. Por lo tanto, si hacemos el control de la hiperglicemia, vamos a controlar esta toxicidad inducida por, ¿qué pasó? Esta toxicidad inducida por la hiperglicemia, o sea, por la glucosa. Y de esta forma, entonces, es que podemos, si controlamos la hiperglicemia,
disminuir esta toxicidad, lograr recuperar a estas células beta que están sufriendo y que de esa forma puedan volver a funcionar de forma adecuada. Y por eso que en caso de diabetes mellitus tipo 2 podemos caer en remisión, o sea, podemos lograr controlar la enfermedad. Si controlamos la hiperglicemia, si tratamos la diabetes, podemos recuperar esas células beta pancreáticas y podemos hacer que la diabetes remita, o sea, que el paciente deje de ser diabético por un tiempo. Esta remisión no es permanente, es temporal. Ahora, ¿de qué depende que podamos hacer esto? Del momento en que hagamos el diagnóstico. Porque si hacemos el diagnóstico en forma muy tardía, en que ya la toxicidad que se originó por la hiperglicemia en el tiempo, o sea, del paciente ya 2 años siendo diabético, es poco probable que si en ese tiempo no se logró un tratamiento, no se logró diagnosticar a ese paciente, ya es muy poco probable que podamos revertir la condición. Entonces, ¿de qué depende? De que el diagnóstico y el tratamiento se inicien antes. ¿Cómo se logra el diagnóstico de la diabetes? A través de, principalmente, la historia clínica que te cuenta el tutor, de los signos clínicos que veamos, ¿ya? Por ejemplo, lo más clásico es que vienen a la consulta y te manifiestan que el gato está tomando mucha agua, haciendo mucho pipí, come bastante y a pesar de que come, noten que pierde mucho peso, ¿ya? Que ahora está flaquito, está atrofiado, es bastante común. Muchos gatos diabéticos son obesos o eran obesos, y eso es importante también saber, porque una de las cosas que te dicen es que ha perdido mucho peso, que antes era un gato muy gordo y que ahora está flaco, que ha perdido 1 o 2 kilos perfectamente. ¿Ya? Cuando el gato diabético te llega a consulta y ya tiene una condición corporal baja, es común que ese gato ya lleve mucho tiempo siendo diabético o eventualmente está cursando con enfermedades concomitantes, como la enfermedad renal crónica, la hipertiroidismo. ¿Ya? Los gatos que tienen neuropatía diabética, les voy a explicar lo que es la neuropatía diabética, pero es normalmente el típico gato que camina en plantígrado, no sé si alguna vez lo han visto o lo han escuchado asociado con la diabetes, pero eso ya es un indicativo de que el cuadro es muy crónico y que ya normalmente la remisión no hace posible. O es muy poco probable. Si hacemos posteriormente exámenes de sangre, lo más común es que vamos a tener un hemograma normal en un paciente que no tiene complicaciones. La glucosa sanguínea va a estar normalmente sobre 117, hasta 117 es lo que uno considera el valor normal de una glicemia en ayuno, máxima. Ya valores sobre esto normalmente ya pueden ser por prediabetes o diabetes. En general, ya valores sobre 180 es lo que se consideran como diabetes. En el caso del riñón, el riñón tolera glicemias hasta más o menos 250, 290. Glicemias más altas de esto, ya el riñón no es capaz de tolerarlo y va a empezar a eliminar glucosa a través de la orina. Por eso es que es posible que pacientes que tienen una diabetes inicial no tengan aún glucosuria y por lo tanto sea más difícil lograr el diagnóstico. ¿Ya? Por lo tanto, a veces gatos que son hiperglicémicos, que uno puede sospechar que son prediabéticos porque mantienen niveles de glucosa sanguínea menores a 250, entre 117, 250 o 200, por ejemplo, esos gatos ya hay que considerarlos como diabético y lo que normalmente uno debería hacer son tratamientos con dietas especiales que son bajas en carbohidratos, hacerlos perder peso, hacer ejercicio y eventualmente evaluar quizás algún fármaco, como les decía, que se utilizan para la resistencia a la insulina, porque el gato no es muy común el uso de esos fármacos, así que más que nada son manejos dietarios y de peso y ejercicio. Hay una condición que es la hiperglicemia por estrés, no sé si lo han escuchado alguna vez, pero la hiperglicemia por estrés es súper común en los gatos y a veces puede ser un factor de confusión para que hagamos el diagnóstico de diabetes. Los gatos por estrés pueden hacer hiperglicemia y a veces hiperglicemia cercanas a 400. Entonces, es muy difícil a veces, o no es tan fácil como en el perro o en las personas, hacer el diagnóstico de diabetes. Una hiperglicemia por sí sola no hace el diagnóstico de diabetes en gatos, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Pero a veces, ¿cómo podemos diferenciarlo? Normalmente la hiperglicemia por estrés suele resolver más o menos a las 4 horas posteriores
a que se acaba este evento estresante. Es decir, si el gato llega a la casa, está tranquilo y en 4 horas uno le midiera la glicemia en la casa, podría ver que esa glicemia está normal. Si en 4 horas esa glicemia sigue estando alta, es probable, pero poco probable que eso sea realmente hiperglicemia por ejemplo, porque esa es una de las formas en que uno podría descartar. ¿Cómo se puede hacer en una hospitalización, por ejemplo, en que el gato sigue estando estresado? Normalmente cuando el gato está estresado por más de 24 horas, ya en más de 24 horas el gato empieza a lidiar un poco más con el estrés y por lo tanto puede ser que ya después de las primeras horas los valores de glicemia se vayan normalizando del estrés inicial y por lo tanto vayan bajando. Pero si por más de 24 horas tenemos valores elevados de glicemia, es común que o sea, es más probable que estemos hablando de diabetes. También en los gatos se mide la fructosamina. Ya no sé si también eso lo han escuchado, pero la fructosamina, ¿qué es lo que indica la fructosamina? La fructosamina te permite saber si los valores de glucosa que tú estás viendo ahora elevados han estado elevados efectivamente hace 7 o 14 días atrás. Entonces, te está diciendo si la fructosamina está elevada, te dice sí, esta hiperglicemia que estás viendo ahora se lleva manteniendo por más o menos 7 a 14 días. Pero la fructosamina también se puede ver influida por factores externos, como a veces enfermedades intestinales o el hipertiroidismo que pueden hacer que los valores de fructosamina sean más bajos. O también el estrés. Si el gato ha tenido estrés mantenidos las últimas 2 semanas, por ejemplo, puede ser que la fructosamina sea alta, pero también esté reflejando un poco el estrés. Entonces, el diagnóstico hay que hacerlo con cuidado. Pero si uno busca la literatura, lo que te van a recomendar es una hiperglicemia normalmente mantenida en el tiempo, por más allá de las 4 horas, con valores de fructosamina elevada, son muy compatibles con un paciente diabético. Entonces, como les decía, lo adecuado es hiperglicemia persistente, fructosamina elevada y signos clínicos compatibles con la enfermedad. Puede haber glucosuria, sí, pero normalmente en pacientes que van a tener ya valores más altos, sobre 290, como les decía yo, que es el umbral de tolerancia que tiene el riñón para empezar a eliminar orina con glucosa en el riñón. Entonces, la fructosamina sobre 400 es muy decidor del tema de la diabetes, pero cuidado con enfermedades como el hipertiroidismo y la artritis crónica que van a disminuir los valores, ¿ya? Lo que me dice una glicemia, o sea, una fructosamina mayor de 400, me está hablando de que en estas 7 a 14 días atrás, los valores de glucosa se han mantenido sobre 360. Eso es más o menos lo que está indicando la fructosamina plasmática. También se puede medir, esto es más común en humanos, pero también se puede medir en veterinaria, la hemoglobina glicosilada, que también indica aumentos de glucosa 7 a 14 días atrás. También ambas, la fructosamina y la hemoglobina, se pueden utilizar para medir también el control de la diabetes cuando uno ya ha iniciado tratamiento. ¿Ya? También puede encontrar aumento de cetonas en la sangre y cetonuria, ¿ya? Eliminación de cuerpos cetónicos a través de la orina. Los cuerpos cetónicos a través de la orina lo que nos están indicando es que la diabetes no está compensada y no es indicativo de un cuadro de cetoacidosis diabética a menos que haya signos clínicos asociados a cetoacidosis diabética, como acidosis metabólica y un compromiso sistémico más o menos grande. Así que pasaron eso ya en perros. ¿Me podría explicar un poquito el primer paso? Porque no lo... La fructosamina, ¿cuánto? Espérate. ¿Me pueden avisar 12:30 más o menos? Porque el control del camino no son fallas. La fructosamina elevada. La fructosamina se ocupa para diferentes cosas. Uno es el diagnóstico de la diabetes y la otra condición es el monitoreo de la diabetes en tratamiento. Cuando la fructosamina está más de 400, está elevada y por lo tanto lo que nos está indicando es que hace 7 a 14 días más o menos atrás ya las glicemias se han mantenido siempre elevadas sobre 360. ¿Ya? O sea, es un indicador de decir, esta hiperglicemia que tú estás viendo ahora en este examen no es por estrés probablemente porque lleva 7 a 14 días atrás siendo alta.
¿Ya? Eso es lo que te dice la fructosamina. Pero que lo que les decía es que hay que tener cuidado de que el hipertiroidismo y la enteritis crónica pueden disminuir los valores de fructosamina aunque sea el paciente diabético. Entonces hay que estar atentos si tiene esa enfermedad concomitante. O también condiciones de estrés muy marcadas en los últimos 7-14 días. Que también entonces, si hay estrés muy marcados, pueden haber habido también hiperglicemia marcada. Y eso a veces también puede confundir. Pero en general, por literatura, la fructosamina sobre 400 es un indicativo de confirmación del diagnóstico de diabetes. ¿Ya? La hemoglobina glicosilada, igual que lo humano, que por ejemplo, si es 7,5 es normal y si es 7,6, ya es. Sí, no sé cuál es el valor de golpe que tiene eso. Pero es como que si sube 0, hay algo. Pero sí es indicativo. Pero no sé qué tan validada está. Por ejemplo, aquí en Chile, cuando tú mandas a hacer un diagnóstico, tiene que estar validado en suficiente número de gatos de perros para entregarte un valor de rango y para entregarte también como que la prueba esté suficientemente válida. Entonces, ojo con eso aquí, ¿ya? Pero sí, o sea, se supone que si se eleva por sobre el rango normal, es indicativo de que es diabético. Pero en este caso, por el tema de la hiperglicemia por estrés, que no lo hacen otras especies, el diagnóstico de diabetes es un poco más complicado que una o dos mediciones altas de glucosa sanguínea, como en un perro, ya te dice que diabetes. En los gatos a veces uno tiene que juntar estos resultados para estar seguro y no estar pensando que es por estrés. Entonces, los signos más clásicos son la hiperglicemia, la glucosemia y los signos clínicos. ¿Ya? Eso es lo que tienen que encontrar en un paciente diabético. Los signos clásicos son la poliuria, polidipsia, la pérdida de peso y la polifagia, y pueden ser 5P si ustedes le suman el plantigradiento, pero no está siempre presente, solo el 10% de los pacientes diabéticos genera plantigradismo, entonces no lo ocupen para el diagnóstico. O sea, si tiene hiperglicemia y está plantígrado, es diabético sin duda, pero no lo ocupen para diagnosticar, ¿ya? Normalmente esto es lo que van a ver más claro. ¿Qué era plantigradismo? En la foto que les mostré del gatito que estaba apoyando la patita completa, que apoya hasta el brazo. Ya no solo su dedito, sino que también hasta el brazo. En general, el apetito es normal, no es elevado, ¿ya? En los gatos diabéticos, pero pueden caer en el estado de anorexia si están cursando por cetoacidosis diabética. La cetoacidosis es una descompensación o una complicación de la diabetes mellitus. Yo me imagino que la dan en estos perros, porque la otra vez lo escuché hablar de esto en China. ¿Habrán visto cetoacidosis? ¿O no? Como complicación de la diabetes. Sí, o sea, no hay forma de eso. Ya. Y el concepto es esto que tienen que mantener. La hiperglicemia diabética es persistente. La hiperglicemia por el estrés es fugaz. Está presente por unas horas y luego eso debiera normalizar. ¿Cuáles son las complicaciones asociadas a diabetes? Principalmente riesgos de infecciones secundarias por la hiperglicemia mantenida. Eso es muy común, los pacientes diabéticos hacen infecciones secundarias, hay que buscarlas, lo más común son infecciones urinarias, ¿ya? Las infecciones también lo que causan a su vez es que el control de la diabetes sea más difícil, genera resistencia a la insulina. Entonces, por eso es súper importante cuando hagan el diagnóstico de la diabetes, busquen infecciones secundarias. ¿Dónde? Buscar enfermedad dental, buscar infección urinaria, eventualmente placas de tórax, etcétera, para poder ver si hay una infección en alguna parte que les va a complicar cómo va a responder posteriormente al tratamiento serológico. ¿Ya? Y obviamente siempre el hipertiroidismo que va a influir en que la diabetes se controle y que además se confunde los signos clínicos, porque como les hablé antes, el hipertiroidismo también produce polifagia, también produce polidipsia, también produce poliuria, y por lo tanto a veces el paciente puede persistir con esos signos clínicos a pesar de que esté tratando la diabetes, si es que tiene un hipertiroidismo que no está controlado. ¿Ya? Importante también evaluar siempre cuando tengan pacientes con diabetes el riesgo de pancreatitis, porque a veces la pancreatitis puede ser como una causa que lleve a diabetes, en caso de una pancreatitis muy severa, o puede ser una consecuencia, ¿ya? Pacientes diabéticos con un páncreas alterado pueden terminar en una pancreatitis crónica y posteriormente incluso en una insuficiencia pancreática, ¿ya? Entonces, la cetoacidosis diabética, que es lo que les decía anteriormente, es el resultado de una deficiencia
sostenida y severa de la insulina, y es la consecuencia de una diabetes mellitus que no está tratada o que está maltratada o no compensada, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Porque eso ocurre, esta cetocidosis, normalmente entonces tenemos una insulina baja, no va a haber este ingreso de la glucosa a las células, por lo tanto va a aumentar el glucagón en forma excesiva. Este glucagón va a hacer que se liberen las reservas de energía, principalmente del glicógeno hepático y de la grasa. Va a haber gluconeogénesis a partir de aminoácidos. Estos aminoácidos el metabolismo de estos aminoácidos va a producir ciertos ácidos grasos libres, principalmente en el hígado van a formarse cetonas. Las cetonas más comunes son el acetoacetato, el beta-hidroxibutyrato y el acetato. Esas tres son las más comunes que hay en este proceso de cetocidosis. Por lo tanto, a su vez, vamos a tener una hiperglicemia aún mayor, porque vamos a estar formando glucosa a partir de la reserva de los ácidos grasos, va a estar ese mecanismo aumentado, por lo tanto se va a estar produciendo cada vez más glucosa, ¿ya? Y entonces el organismo va a empezar a utilizar estas cetonas que se están produciendo, pero en un minuto ya no va a poder seguir utilizándolas más, se va a ver sobrepasado por este exceso de cetonas. Y este exceso de cetonas que están dando vuelta por el organismo van a terminar generando alteraciones del pH, van a producir una acidosis metabólica, van a alterar también, van a aparecer en la orina, van a producir alteraciones a nivel del riñón, de la orina, y en general van a producir un cuadro sistémico asociado a esta acidosis metabólica que es súper grave, ¿ya? Entonces esta es una de las causas de complicación o de descompensación diabética más grave, ¿ya? Que hay que tratar. Normalmente lo que ocurre entonces, estas cetonas van a ir al sistema nervioso central, van a activar la zona gatillo, se van a producir náusea, vómito, se va a producir un exceso de orina por la diuresis glucomótica que provocan estas cetonas, y por lo tanto, este paciente que ya está con una poliuria por la glucosuria va a aumentar esta poliuria aún más, y entonces se van a perder sodio, potasio, fósforo de forma importante. Entonces son pacientes que tienen alteraciones electrolíticas muy graves, que tienen que monitorizar obviamente cuando le tienen pacientes en ese estado. ¿Ya? Se van a deshidratar por este exceso de orina, y por lo tanto esta deshidratación va a terminar generando que se afecte la perfusión tisular, que se genere acidosis láctica, que el flujo renal se vea disminuido, entonces que se genere una falla renal, que se genere una mala perfusión renal importante como el páncreas, se genera pancreatitis y obviamente al final se termina con un cuadro de inflamación sistémica que se puede hacer de animación. En los casos crónicos, a diferencia de los perros, los gatos no generan la típica catarata diabética. Los perros diabéticos que llevan un tiempo siendo diabéticos, al igual que las personas, generan catarata, ¿ya? Los gatos no. Y no generan las clásicas alteraciones como vasculares de la piel también que generan las personas diabéticas. No sé si lo han visto o les ha tocado a algún familiar, que las extremidades de las personas diabéticas se necrosan, se les cae la piel, los vasos sanguíneos no llega suficiente flujo, y son gente que se tiene que amputar los dedos, posteriormente a veces hasta las piernas, ¿ya? A los gatos no les pasa eso. Pero sí pueden generar tres principales consecuencias. La más clásica, que es la que les está hablando, que es la neuropatía diabética. Se fija acá el gato está plantígrado, así se llama esta pisada plantígrada, en que no solo los deditos están apoyados, sino que el paciente apoya hasta el tarso, por mejor, como dirían los padres. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? Porque los nervios se acumulan en forma excesiva ciertas sustancias como el sorbitol y la fructosa. Un nervio diabético, un paciente diabético, tiene un exceso de agua, tiene 8 veces la glucosa de un gato normal y tiene 12 veces la fructosa de un gato normal. Por lo tanto, este nervio está con estas polialcoholes acumulados ahí que van a disminuir o alterar la conducción nerviosa de forma adecuada, ¿ya? El polialcohol que debiera haber comúnmente en los nervios, que es uno de los más importantes, es fundamental para las membranas celulares, que el mioinositol disminuye de forma considerable al aumentar estos otros.
¿ya? Entonces se altera muchísimo la conductancia de la inflamación nerviosa y por eso normalmente ocurre. Si la enfermedad avanza mucho y no se trata, puede avanzar también hacia las manos y las manos también empiezan a estar tranquilas. Pero es mucho menos común, lo más común es que sea el tren posterior. ¿Qué signo clínico entonces hacer un paciente que está así? Es un paciente que va a estar atrofiado de los miembros posteriores, que apenas va a poder caminar, que sus reacciones neurológicas van a estar alteradas, va a estar caminando lento, a veces con déficit perceptivo, le va a costar caminar, los reflejos van a estar disminuidos, eso normalmente vamos a ver, ¿ya? En algunos casos también se pueden producir alteraciones a nivel del riñón, nefropatía diabética que se denomina, y normalmente son por fenómenos de glomerulosclerosis, que quiere decir de crecimiento de toda esta matriz celular que está entre medio de las células, y por lo tanto obviamente se va degenerando, se va atrofiando esta riñón. Pero normalmente los gatos, es muy común que los gatos diabéticos, por la edad en que esto se genera, ya sean enfermos renales crónicos. Entonces, muchas veces es difícil saber si esta nefropatía diabética es primaria o realmente el gato ya tenía una enfermedad renal secundaria. Es difícil de diferenciar. Por lo tanto, no hay mucho que hacer, sino que hay veces que uno puede evaluar que estos pacientes estén con creatininas elevadas, fósforo elevado, puede haber disminución del potasio por el exceso de orina. Entonces, normalmente esto se maneja igual que una enfermedad renal crónica originada por cualquier otra causa, ¿ya? Entonces, no es necesario hacer un diagnóstico especial, ni biopsia, ni nada. Y sí, obviamente, hay que controlar la hipertensión que se genera en la falla renal. Eso es bien importante, pero eso en general, como les digo, cualquier paciente que tenga una enfermedad renal crónica. Y las otras condiciones que se pueden generar son estas que se llaman enfermedades del pie o de la pata diabética, que los gatos son muchísimo menos severas que los humanos, y se caracterizan porque hay un crecimiento anormal de las uñas se engruesan y se ponen muy largas, pero esto también ocurre en gatitos que son viejos y que los gatos ya no se rascan. Cuando ya no rascan, esto es común. Uno puede encontrarse un gatito de 17 años, le mira las uñas y casi que se clavan en el costinete y son gruesas, ¿ya? Y también se puede producir una condición que se llama xantomatosis cutánea, que se generan unos nódulos aquí en las patitas, blanquecinos, que pueden remitir una vez que se controla la diabetes, ¿ya? Entonces, el tratamiento en general es bastante responsivo, o sea, normalmente un buen tratamiento los pacientes van a responder, y lo que busca el tratamiento es alcanzar la remisión diabética. Como les decía, que el paciente deje de estar diabético. Y esto es posible en un 20 a un 90% de los pacientes. Esto es súper alto, si se dan cuenta. ¿Qué quiere decir remisión? Que el paciente va a mantenerse con glicemia normal sin tratamiento, ¿ya? ¿Cuánto tiempo dure eso? Eso es variable. Hay pacientes que pueden estar meses con remisión diabética, hay otros pacientes que pueden llegar a un año, pero en algún minuto esta diabetes va a volver y ya normalmente esos pacientes se manejan en forma permanente, ¿ya? Porque ya hay un gran daño ya de la célula beta-pancreas. Y normalmente ya la deficiencia de la secreción de insulina es muy alta, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ese es el objetivo de la terapia, que ojalá logren que este paciente remita. Entonces, ¿cómo podemos hacer remitir un paciente? Utilizar insulina, eso es lo más importante, utilizar dieta baja en carbohidratos, iniciar lo antes posible la terapia, como les decía, si nos demoramos mucho y ese paciente ya está con neuropatía diabética, probablemente ese paciente ya no va a remitir y solo tiene que tratarse, monitorizar en forma intensiva la glucosa y hacer reajustes de la insulina dependiendo de cómo vamos respondiendo a través de las curvas de glucosa que vamos realizando, ¿ya? Entonces, nos sirve hacer un tratamiento de insulina si no vamos a monitorizar en forma intensiva la glucosa, ¿ya? Entonces, lo ideal, ¿cuáles son predictores positivos de que nuestro tratamiento va a funcionar? Que a los 6 meses de que iniciamos la terapia, el control diabético sea muy adecuado, que la glucosa disminuya por lo menos bajo 300 dentro de las primeras 2 semanas de tratamiento, que en casa podamos monitorizar en forma intensiva los valores de la glicemia y ojalá que estemos utilizando los valores mínimos de la insulina. Eso es súper importante, ¿ya? Si tenemos que utilizar grandes dosis de insulina, eso no es tan positivo, ¿ya?
En general, cualquier paciente puede lograr la remisión diabética, incluso los obesos, los que han hecho cetoacidosis, los que tienen enfermedades concomitantes, ya, así que eso es bien importante, no hay que descartarlo por esos pacientes, ¿no? Ya estamos aquí. Entonces, tratamiento, manejo dietario, ya es súper importante, dietas que sean completas, balanceadas, ojalá con muy bajitos carbohidratos, y se indica incluso a algunos autores que ojalá sean dietas húmedas, porque las dietas húmedas generan mayor saciedad que la dieta seca, ¿ya? Manejar el peso corporal, lo ideal es que si el paciente está obeso pierda peso, si el paciente está flaco al iniciar el tratamiento no debe perder peso, debemos dar una alimentación adecuada para que ojalá suba su peso ideal. Cuando vamos a manejar el peso corporal, el alimento y la dosis de la insulina se hace de acuerdo al peso ideal, eso es muy importante, no al peso que tiene obeso, sino que al peso ideal. Podemos bajar 1 a 2% de su peso corporal por semana. Si bajamos más, podemos caer en un riesgo de lipidosis y enfermar al gato. Entonces, no bajar más de 1 o 2% en un gato obeso diabético. Y retirar todos los tratamientos que puedan estar influyendo en afectar la compensación de la diabetes, como el uso de corticoides o progestágenos como el acetato-rigina. ¿Ya? Los hipoglicemiantes temporales son súper poco usados en gatos. Les comento los dos que son los más indicados, que son la glicipida y la acarbosa. Como les digo, en general no se usan mucho y podrían a veces ser opciones para gente que no quiere pinchar el gato, porque hay gente que es muy reticente. Pero normalmente si estamos haciendo un tratamiento con estos hipoglicemiantes orales y mantenemos niveles de glicemia muy altos luego de un mes de tratamiento, sí o sí, ese paciente tiene que tratarse con insulina y la mayoría de los pacientes termina siempre tratándose con insulina. ¿Ya? Entonces, el tratamiento de elección es la insulina, pero hay gente reticente y para ello se podría ofrecer esos hipoglicemiantes orales. En el caso de la insulina, tenemos insulinas que son de tipo humano y de tipo veterinario, y las insulinas se clasifican de acuerdo al inicio y la duración de su acción, a la fuente de proteína de la que están hechas, y en el caso de, por ejemplo, de las veterinarias, tenemos la caninsulin, la betinsulin, la insulina protamidacin, que estas son normalmente de vaca y de cerdo. Y también hay insulinas recombinantes humanas que se utilizan. En el caso de las humanas o sintéticas humanas lentas, las que más utilizamos son la NPH, la guiaquina y la DTMI. De hecho, en veterinaria en gatos, lo que más se ocupa son las que son sintéticas análogas de la insulina humana. ¿Ya? Estas que están aquí. El tratamiento de elección es con la glargina o con la DTMI, son las dos insulinas que se utilizan. Las dosis en ambas insulinas son 0,25 a 0,5 unidades internacionales por kilo que se inyectan cada 12 horas. ¿Ya? Son insulinas que duran mucho tiempo y que esta en general, la glargina, se caracteriza por no producir grandes pics de hipoglicemia. ¿Ya? Suele producir o mantener glicemias más o menos estables dentro del día. Pero no hay que olvidar que igualmente pueden producir un nadir. ¿Ya? ¿Saben lo que es un nadir? El momento en el día en que la glicemia está más baja. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Normalmente, en el momento en que ocurre el nadir, es cuando el animal tiene que comer, ya sea gato, perro, que está súper alta. Y la DTMI, que también se ocupa esta misma dosis, también es una insulina larga y tiene versiones que tienen en lápiz o en inyectable que tienen que utilizar con jeringas de insulina. ¿Qué cosas importantes para iniciar tratamiento? Siempre medir la glicemia. ¿Ya? En los gatos es súper fácil medirlas acá en la orejita, que tienen estos vasitos sanguíneos periféricos, ¿ya? Que son fáciles de pinchar. ¿Ya? Se fijan ahí con una gotita de sangre y utilizar un glucómetro adecuado que pida poquita sangre. ¿Ya? Entonces, lo ideal es una vez que partimos con la dosis más alta que 0,5 unidades internacionales por kilo, lo ideal es para pacientes que mantienen glicemias más de 360 miligramos por decilitro. Pacientes que tengan glicemias menores a 360, vamos a partir con la dosis menor que 0,25. Siempre cada 12 horas.
¿ya? La dosis máxima de ambas insulinas son 3 unidades internacional total cada 12 horas. Eso es lo máximo, no hay que pasarse de eso, ¿ya? Y empezar a medir en casa siempre durante por lo menos los 3-4 primeros días de tratamiento, ojalá cada 2 a cada 4 horas, ¿ya? Eso es lo ideal. Se puede hacer en el hospital y también se puede hacer en la casa, enseñarle al tutor cómo tiene que tomar la insulina, ¿ya? Lo ideal en casa, bueno, también aquí lo pueden hacer del cojinete y también se puede hacer del lado, ¿ya? Hay que tener ojo porque yo he visto que se desarrollan otomatomas a veces cuando pinchan con justo la venita y el gato ya como. Entonces, ojo ahí, traten de que sea lo más perfecto posible. Durante la primera semana de tratamiento, ojalá no hacer cambios en la insulina, ¿ya? A menos que el gato esté hipoglicémico. Es decir, que mantenga glicemias muy bajitas, bajo 180, y que el nadir, que es el momento en que la insulina hace el mayor efecto, sea cercano a 100. Si eso ocurre, podemos tener que bajar un poquito más la dosis, pero en caso contrario, ojalá no hacer modificaciones durante la primera semana. Tanto la detemir como la glargina producen un nadir que más o menos ocurre entre las 6 y 8 horas. Entonces, al menos si el tutor no puede estar midiendo de forma constante la glicemia, lo que debiéramos hacer es medirla siempre antes de la inyección de cada insulina y en el momento en que ocurre el nadir, que como les decía, entre las 6 y 8 horas inyectamos la insulina. Ahí, por lo menos sí o sí, se tienen que hacer esas mediciones. No puede un paciente iniciar un tratamiento con insulina sin que haya en ningún momento una medición. Si no hay caso y el paciente no puede medirse la glicemia porque no se deja, porque el tutor no sabe, colapsa, etc., por lo menos una vez a la semana ese gato se y medir glicemia cada 2 horas en el hospital. Y de acuerdo a la curva que les entregue, es si tienen que una vez a la semana evaluar, monitorizar y cambiar la dosis de insulina en caso que esté muy baja la insulina o esté muy alta dependiendo de los valores de glucosa. ¿Ya? Entonces, eso es importante, esas son las opciones que pueden hacer en caso que no se deje tomar. ¿Ya? Y en el caso del control diabético, ¿cómo se da el control diabético? ¿Cómo me doy cuenta que el paciente está en control diabético? Porque las glicemias pre-insulina van a estar menores a 180. Si en general la insulina está menor a 100, la glucosa está menor a 180 antes de que le toque inyectar insulina y el nadir, que es la glicemia a las 6 horas, está en valores normales, es probable que ese paciente haya llegado a remisión. Y ahí tienen que empezar a bajar de a poquito la dosis. Van bajando más o menos de a 0,25 unidades internacionales cada semana, ¿ya? Si es que se va manteniendo así. Normalmente cuando ya tienen pacientes que logran glicemias normales, pueden empezar a dar la insulina solamente una vez al día. Y si más o menos esta condición se mantiene estable por 2 semanas más, pueden sacar ya completamente la insulina. Pero si hacen esto, el paciente tiene que seguirse monitorizando la glucosa constantemente para verificar que por lo menos por 2 semanas se mantienen valores de glucosa normal. Si es así, se mantienen 2 semanas glucosas normales y no están ocupando insulina, ese paciente logró la remisión. Como les digo, la mayoría de los pacientes lo pueden lograr si es que se hace el tratamiento a tiempo utilizando glargina o detemir, ¿ya? Pueden utilizar la insulina que les sea más cómoda a ustedes. Así que, bueno, ahí está, ya no me están prestando mucho, pero ahí está todo esto que hemos conversado, cómo debiéramos ir haciendo. Esto es importante que si pueden ver, échenle un vistazo, porque uno a veces llega y tiene un paciente en tratamiento y no tiene idea qué hacer. Entonces, ¿cómo lo hago? Y ahora cuándo le bajo y cómo sé que está en remisión. Entonces, todo eso es más o menos lo que les voy a traer para que no nos atresen, ¿ya? Entonces, tomar en cuenta eso. ¿Y qué cosa importante? El paciente se puede remitir, pero la remisión no va a ser para siempre, ¿ya? Entonces, en algún minuto, este paciente va a recidivar y posteriormente se va a mantener permanentemente ya con el tratamiento. Pero hay que, mientras más tiempo esté en remisión, mejor es su pronóstico. ¿Ya? El control lo voy a hacer de casos clínicos, así que igual tratan de leer harto la presentación y escríbanme si tienen dudas. No
nadie me escribe. No, como 2 personas me escriben. Si quieres, se anota después, para que no nos atrasemos.